El destino de cada vida se decide, mucho antes de cualquier acontecimiento exterior, en los surcos silenciosos de la mente humana. Allí, en ese campo invisible y siempre fértil, se realiza a diario la obra más trascendental de toda existencia, la siembra de pensamientos, emociones y decisiones, cada uno de ellos una semilla viva que, tarde o temprano, dará fruto conforme a su especie. Este es el fundamento central que recorre cada página de la presente obra. La mente no es un terreno neutro ni pasivo, es un jardín en perpetua actividad, regido por la ley universal e ineludible de siembra, crecimiento y cosecha. Nadie puede eludir esta ley. No hay ser humano que, en cada hora del día, no esté plantando las semillas que definirán su mañana. Cada pensamiento que admites, cada emoción que acaricias, cada palabra y cada decisión que repites, constituye una semilla plantada en el terreno anterior. Algunas germinan en frutos de paz, armonía y prosperidad, otras, en zarzas de conflicto, carencia o amargura. No existe neutralidad posible, el jardín mental florece con aquello que se cultiva, y toda experiencia, buena o dolorosa, es el resultado fiel de la siembra realizada. Nadie puede recoger uvas de espinos, ni cosechar trigo en un campo abandonado a la maleza. Es una ley tan exacta como la gravedad, y tan compasiva como la vida misma. Aquello que siembras con constancia, eso, y solo eso, recogerás a su debido tiempo. La raíz de esta enseñanza se encuentra en la parábola del sembrador, Mateo 13, donde Jesús revela, con sencillez y profundidad, el misterio del terreno interior y la multiplicidad de resultados posibles. No se trata solo de la calidad de la semilla, sino del estado del terreno, la conciencia, en que se planta. El significado metafísico de la parábola trasciende épocas y culturas. Cada uno es responsable de preparar, limpiar y abonar su propio campo, de escoger con qué pensamientos y emociones nutrirlo, de arrancar la maleza del miedo, el resentimiento o la pereza. La experiencia humana, en toda época, lo confirma. He visto cómo familias enteras cosechan décadas de alegría o de amargura según la siembra cotidiana de sus pensamientos. Personas que, sin saberlo, permiten la entrada constante de malas hierbas mentales y luego se asombran del fruto amargo, otras que, vigilantes y diligentes, cultivan la paz, la gratitud y la fe, y recogen abundancia y serenidad incluso en medio de la tormenta. Esta obra te invita a contemplar tu vida como un jardín perpetuamente cultivado. Nada en tu experiencia es casual, todo es cosecha. La premisa es simple, pero exige vigilancia. Lo que no cuidas, crece torcido. Lo que siembras sin conciencia, lo cosecharás con sorpresa. El arte de la vida consiste, pues, en aprender a sembrar con intención y a vigilar con amor el terreno invisible donde todo destino comienza. El jardín de la mente. Cómo sembrar abundancia cada día. Basado en las enseñanzas de Emmett Fox. Editado y publicado por Decretos Poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La ley universal de siembra y cosecha. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha intuido que la vida obedece a un principio invisible, una ley que gobierna toda manifestación, toda relación, toda experiencia. Esta ley, a menudo reconocida en la naturaleza, ha sido expresada en palabras sencillas: todo lo que siembras, cosechas, toda causa produce un efecto, nada ocurre por casualidad ni por capricho del destino. Jesús, en la parábola del sembrador, recogida en Mateo 13, despojó la ley de todo misterio y la presentó con la claridad inapelable de quien conoce la estructura interna de la vida. He aquí, el sembrador salió a sembrar, así comienza el ciclo ininterrumpido de la mente y la experiencia. La semilla lanzada en el terreno no elige si germinará o no, ni discute el tipo de fruto que dará. Toda semilla, tarde o temprano, busca su desarrollo y expresión. El secreto está en el terreno, en la caridad de la semilla y en el cuidado del proceso. Esta ley no opera solo en los campos visibles, rige, con aún más precisión, el jardín invisible de la mente. Allí, cada pensamiento es una semilla viva, portadora de un germen latente que inevitablemente dará fruto.
La mente no distingue entre pensamientos de paz y pensamientos de conflicto, entre semillas de gratitud y semillas de resentimiento, acoge, nutre y multiplica todo lo que se le entrega. Al igual que la tierra, no juzga ni elige, simplemente manifiesta. Por ello, quien siembra ideas de escasez, temor, odio o desconfianza, cosecha experiencias acordes. Quien siembra pensamientos de amor, confianza, generosidad y fe, cosecha frutos de paz, gozo y prosperidad. No hay excepción, no hay espacio para el azar. El jardín de la mente responde fielmente a la ley de siembra y cosecha. La diferencia esencial entre la siembra consciente y la siembra automática reside en la actitud del jardinero interior. Siembra automática es la que se realiza por costumbre, imitación, presión social o inercia emocional. Es la mente que repite ideas heredadas, que absorbe el ambiente sin discernir, que reacciona en vez de elegir. Este modo de siembra es el más común, y también el más peligroso, pues convierte a la persona en víctima de su propio descuido, vive rodeada de frutos indeseados y no comprende el origen de su cosecha. En cambio, la siembra consciente es el acto deliberado de seleccionar pensamientos, emociones y palabras, sabiendo que cada uno de ellos es una semilla con poder creador. El jardinero consciente cuida su tierra interior, elige lo que planta y, por tanto, anticipa el tipo de cosecha que recibirá. El precio de vivir sin vigilar la mente es alto: confusión, frustración, repeticiones de fracaso, sensación de impotencia ante el destino. La mente es un terreno siempre fértil, jamás neutral. No existe el vacío absoluto en el pensamiento. Allí donde no se siembra conscientemente, brotan las semillas del entorno, de la costumbre, del miedo colectivo. Por eso, quien no cultiva su jardín interior está, sin saberlo, permitiendo la siembra de otros, de ideas ajenas, de emociones heredadas o de temores sin resolver. La ley opera en todo momento, la única variable es el grado de conciencia con que el individuo participa en el proceso. Existen innumerables ejemplos de siembra y cosecha mental en la vida diaria. Considera el caso de quien, durante años, ha sostenido en silencio la creencia de que el dinero es difícil de ganar o la vida es una lucha. Sin saberlo, esta persona ha sembrado una y otra vez la semilla de la dificultad, del esfuerzo extenuante, de la carencia. Con el tiempo, su experiencia confirma fielmente la ley: los recursos llegan con dificultad. El trabajo nunca basta, los logros se desvanecen rápidamente. El jardín de la mente ha producido exactamente aquello que fue sembrado, sin error ni excepción. Del mismo modo, quien cultiva pensamientos de gratitud, aunque carezca de bienes visibles, observa, con el paso de los meses y los años, una transformación progresiva de su entorno. La abundancia llega de formas inesperadas, el apoyo aparece en el momento justo, las soluciones surgen con naturalidad. El terreno interior responde a la siembra consciente, y la cosecha es inevitable. La ley espiritual de siembra y cosecha es tan imparcial como la ley de gravedad. No importa si la persona es ignorante o sabia, rica o pobre, joven o anciana, la mente obedece a la calidad y constancia de la siembra. Por ello, el destino no es un juego de azar, sino la consecuencia directa de las semillas plantadas y cultivadas día tras día. Jesús lo expone con toda claridad en la Escritura: no se recoge higos de los espinos, ni uvas de las zarzas. Lucas 6:44. Cada fruto revela la naturaleza de la semilla, y cada experiencia es reflejo fiel del pensamiento predominante. No es suficiente con desear una cosecha distinta, es necesario cambiar la siembra. He conocido a quienes, frustrados por años de dificultad, intentan modificar su entorno, cambiar de trabajo, mudarse de ciudad, buscar nuevos amigos, sin advertir que el verdadero origen de su experiencia es la caridad de las semillas mentales que plantan cada día. La transformación real comienza cuando el individuo reconoce su responsabilidad y recupera el dominio de su jardín interior. Entonces, la vida externa comienza a reflejar el nuevo tipo de siembra. Los frutos cambian porque las semillas han cambiado. La Biblia está llena de testimonios prácticos que ilustran la ley en acción. José, vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, nunca permitió que la semilla del resentimiento dominara su mente. Siguió sembrando confianza en el bien, esperanza en la justicia divina,
y finalmente cosechó prosperidad, reconciliación y honor. Por el contrario, Saúl, obsesionado por el temor y la envidia, sembró pensamientos de autodefensa y hostilidad, y cosechó derrota y desolación. La diferencia no estaba en las circunstancias exteriores, sino en la calidad de la siembra interior. Esta ley es ineludible y neutral. No premia ni castiga, simplemente cumple. Así como el agricultor que siembra trigo no cosechará espinas, y el que planta maleza no recogerá frutos dulces, así cada uno es el arquitecto de su destino por la elección constante de sus pensamientos, emociones y palabras. La siembra de hoy es la cosecha de mañana. No hay poder en el universo que suspenda esta ley. Quien la ignora, vive a merced del azar aparente. Quien la comprende, toma en sus manos la vara del sembrador y construye, día a día, la experiencia que anhela. Es fundamental reconocer que la mente, al no distinguir entre pensamientos positivos o negativos, multiplica lo que recibe sin cuestionar. Esto explica por qué la repetición, la atención y la emoción son factores decisivos en la germinación de la semilla mental. No basta con pensar una vez en el bien, es necesario sembrar y resiembrar, con perseverancia y fe, hasta que la nueva siembra desplace a la antigua y se afiance en el terreno interior. En este sentido, la vigilancia se convierte en la virtud esencial del jardinero espiritual. Solo quien observa, selecciona y cuida sus semillas puede esperar una cosecha a la altura de sus deseos más elevados. Dejar la mente en estado de abandono es invitar al crecimiento de las malas hierbas, la duda, el resentimiento, la queja, la envidia. Cada una de estas emociones, permitida y sostenida, es una semilla que dará su fruto, tarde o temprano, en forma de experiencia dolorosa. La ley universal de siembra y cosecha no admite excepciones. Si hoy experimentas carencia, enfermedad, conflicto o desilusión, no eres víctima de la mala suerte ni de un designio caprichoso. Estás, simplemente, cosechando el resultado de semillas antiguas, a veces plantadas sin conciencia, a veces heredadas, a veces regadas por costumbre. Del mismo modo, si gozas de paz, prosperidad, armonía y salud, estás cosechando los frutos de una siembra deliberada, perseverante y consciente. El poder de esta ley reside en su inmutabilidad y en su apertura a la transformación. No importa cuál haya sido tu siembra pasada, ni cuán descuidado esté tu jardín mental hoy, basta con comenzar a sembrar de nuevo, con conciencia, con fe y con disciplina, para que la cosecha cambie. El terreno siempre está dispuesto a recibir la semilla nueva. La vida siempre está dispuesta a producir frutos distintos. Así, la ley espiritual de siembra y cosecha te invita a salir del papel de espectador y asumir el rol de sembrador consciente. Tu destino es consecuencia, no azar. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra es una semilla viva. Elige con sabiduría, siembra con amor, persevera con paciencia. Entonces, el jardín de tu mente se transformará, y tu cosecha será el reflejo fiel de la ley universal que gobierna toda la existencia. Capítulo 2. El sembrador interno, el dueño de la conciencia. El ser humano, en su experiencia cotidiana, suele vivir inmerso en una sucesión de pensamientos, emociones y reacciones que se suceden unas a otras como olas en la superficie de un océano. Sin embargo, muy pocos se detienen a preguntarse quién es el verdadero sembrador de su jardín mental, quién decide qué semillas serán plantadas, y qué fuerza es la responsable última del tipo de cosecha que inevitablemente llegará. La mayoría atribuye sus estados internos a las circunstancias, a la influencia del ambiente, a las palabras de otros, a la educación recibida o al peso de la historia familiar, sin advertir que, aunque todos estos factores pueden influir y condicionar el terreno, ninguno tiene el poder de determinar qué semillas germinarán a menos que la conciencia lo permita o lo ignore. La conciencia humana es un terreno misterioso y vasto, compuesto de zonas luminosas y despiertas, pero también de regiones somnolientas y automáticas. La conciencia despierta es esa capacidad de observarse, de elegir, de vigilar el flujo del pensamiento, de poner atención deliberada en lo que se piensa, se siente y se decide. Es la facultad de decir, esto lo permito, esto no lo acepto, esta idea la siembro porque sé que dará buen fruto, esta otra la rechazo porque no deseo ese resultado en mi vida.
La conciencia dormida, en cambio, es la que funciona por reflejo, por inercia, por repetición de hábitos adquiridos, por la fuerza de la costumbre, la presión del ambiente o el peso de la herencia. En este estado, el individuo no siembra, sino que permite que otros siembren en su terreno, la opinión ajena, la moda, los medios, la crítica, el miedo colectivo o la programación recibida desde la infancia. Esta distinción es crucial porque determina el grado de responsabilidad y libertad que el ser humano puede ejercer sobre su destino. El jardinero descuidado permite que cualquier semilla caiga y crezca en su campo, semillas de miedo, de resentimiento, de autonegación, de violencia, de duda. Es el terreno donde la maleza prospera porque nadie se ocupa de arrancarla ni de vigilar el tipo de siembra. Así se explica que tantas personas experimenten cosechas amargas, dificultades recurrentes, estados de insatisfacción o fracaso, sin comprender que en algún momento cedieron el dominio de su siembra a fuerzas externas, o simplemente abandonaron el cuidado de su propio jardín interior. Por el contrario, el jardinero prudente asume la autoridad sobre su terreno, vigila cada semilla, selecciona con esmero lo que planta y lo que arranca, sabe que, aunque no puede evitar que el viento o los pájaros traigan semillas ajenas, sí puede decidir cuáles permitir crecer y cuáles eliminar sin demora. Preguntarse a diario, ¿quién siembra hoy en mi mente? Es un ejercicio de autoobservación honesta que desvela el grado de dominio interno. ¿Son mis pensamientos realmente míos, o repito ideas que escuché sin reflexionar? ¿Las emociones que siento nacen de mi elección, o son el eco de viejas heridas, de mensajes heredados o de presiones ambientales? ¿Qué pensamientos predominan al iniciar el día y al cerrarlo? ¿Dejo que el miedo, la queja o la autocrítica se instalen sin resistencia? ¿Cuántas veces me sorprendo defendiendo ideas que no he examinado a fondo? ¿O actuando bajo el impulso de emociones que no comprendo del todo? Estas preguntas, respondidas con sinceridad y sin autoengaño, son el primer paso para descubrir el verdadero estado de la conciencia, despierta o dormida, activa o pasiva, creadora o reactiva. Asumir la responsabilidad de ser el único jardinero de la propia mente es aceptar, al mismo tiempo, la libertad y la carga de la creación. Ya no es posible culpar al ambiente, a los padres, al pasado, al gobierno, al destino o al azar. La libertad radica en que, por encima de cualquier influencia externa, el ser humano tiene el poder de seleccionar, aceptar, rechazar o transformar las semillas que entran en contacto con su terreno mental. La carga, en cambio, es la necesidad de vigilancia, de constancia, de disciplina amorosa, porque la ley de la mente no permite descanso ni vacaciones. Lo que se descuida, se desordena. Lo que no se arranca, se propaga. Lo que no se siembra con propósito, crece al azar o por imposición de lo ajeno. Existen secretos sencillos pero profundos que potencian el poder de elección. El primero es reconocer que ningún pensamiento tiene poder sobre ti hasta que lo aceptas. Puedes escuchar palabras negativas, observar actos hostiles, recordar hechos dolorosos, pero si no permites que la emoción se asiente y la idea se repita, la semilla no germina. El segundo secreto es la reiteración. La mente, como la tierra, responde a la repetición. Un pensamiento fugaz apenas roza el terreno, pero un pensamiento repetido, sentido y visualizado comienza a echar raíces, a absorber energía y a transformarse en brote. Por ello, la costumbre de vigilar los pensamientos predominantes, de afirmar el bien con constancia, de desalojar las ideas destructivas antes de que se instalen, es la técnica suprema del jardinero consciente. Convertir la mente en un instrumento deliberado de creación requiere entrenamiento, paciencia y persistencia. No basta con una decisión ocasional, ni con entusiasmos pasajeros. El agricultor prudente no siembra un día y abandona el campo el resto de la temporada, inspecciona, riega, arranca la mala hierba, poda, observa el clima, aprende a interpretar las señales de la naturaleza. De igual modo, quien desea una cosecha mental superior necesita una rutina de autoobservación, selección, afirmación y corrección diaria. Esto no significa vivir en tensión ni en obsesión, sino en presencia, en atención amorosa, en la alegría de saber que cada acto, por pequeño que parezca, tiene consecuencias duraderas.
La parábola del agricultor descuidado es instructiva. Aquel que deja su campo abierto a toda semilla, pronto ve invadido su terreno por espinos, zarzas y plantas inútiles. No importa cuán fértil haya sido el suelo, la falta de vigilancia lo convierte en presa de la maleza. Por el contrario, el agricultor que cuida, que inspecciona, que limpia y que elige, aunque enfrente tormentas o plagas, termina recogiendo frutos sanos, abundantes y útiles. La diferencia no reside en el clima ni en la calidad de la tierra, sino en el estado de conciencia del jardinero. Nada de lo que crece en la mente es accidental. Incluso los pensamientos y emociones que parecen surgir espontáneamente, en realidad han encontrado un terreno propicio, abonado por la repetición, la atención o la falta de vigilancia. La mente no es un campo neutro. Si no plantas lo que deseas, crecerá lo que no deseas. El dominio del jardín mental es el mayor secreto del poder personal y espiritual. El lector atento descubrirá que no basta con conocer la ley de siembra y cosecha. Es indispensable identificar quién está sembrando en su campo y con qué propósito. Recuperar el dominio es, a la vez, un acto de humildad y de afirmación. Humildad para reconocer la siembra ajena y los errores pasados. Afirmación para decidir, desde ahora, qué semillas permitirán crecer y cuáles serán extirpadas de raíz. Así, la vida deja de ser una sucesión de azares y se transforma en una obra deliberada, consciente y gozosa. El ser humano, al asumir su rol de sembrador interno, se convierte en el verdadero dueño de su conciencia, en el arquitecto de su destino, en el responsable último de cada fruto que recoge. Y esa es la mayor libertad y la mayor responsabilidad a la que está llamado todo aquel que desea vivir una vida plena, fecunda y en paz con la ley universal. Capítulo 3. Las semillas, pensamientos, emociones y palabras. La verdadera comprensión del jardín mental comienza por la observación minuciosa de las semillas que, a diario, son plantadas en la conciencia. Nada crece por azar en la vida interior ni en la exterior. Todo fruto es, en última instancia, el resultado visible de una semilla invisible que, en su momento, fue depositada y permitida en el terreno fértil de la mente. Para el jardinero consciente, resulta fundamental distinguir, clasificar y evaluar las semillas que siembra, no solo por el impulso del momento, sino por la proyección a largo plazo de cada pensamiento, emoción y palabra. Las semillas mentales pueden clasificarse en 3 grandes categorías: pensamientos, emociones y palabras. Cada una posee un peso específico, una forma de siembra y un ciclo de desarrollo propio, pero todas comparten la capacidad de transformar la vida del individuo cuando germinan y maduran. Los pensamientos son las semillas primarias, la sustancia sutil que inicia el proceso de creación. Toda experiencia, toda reacción, todo logro o fracaso, comienza como una idea fugaz, a menudo apenas percibida, que se repite, se refuerza y, finalmente, se convierte en tendencia dominante. Un pensamiento sostenido, sea de confianza, temor, gratitud o resentimiento, va modelando el terreno interior hasta hacerlo propicio para la cosecha correspondiente. No es necesario que el pensamiento sea permanente ni consciente, basta con la repetición, la emoción asociada o la atención constante para que comience a enraizarse. Las emociones, por su parte, son semillas de una potencia singular. Si los pensamientos son la semilla, las emociones son el abono que acelera o dificulta su germinación. Una emoción intensa, sostenida o reprimida, puede transformar en fruto visible incluso los pensamientos que parecían inofensivos o pasajeros. Así ocurre con el temor crónico, la ira contenida, la envidia silenciosa o la culpa no reconocida, aunque se nieguen a nivel racional, terminan manifestándose como conductas, actitudes, decisiones y, finalmente, experiencias externas. Las emociones, como las raíces profundas, pueden permanecer ocultas largo tiempo y, sin embargo, dominar el crecimiento de todo el jardín mental. Ignorar su poder es permitir que la siembra se desarrolle sin control ni dirección. La palabra, finalmente, es la semilla visible, el acto de depositar en el terreno la idea y la emoción convertidas en forma. Toda palabra, dicha en voz alta o en secreto, es una declaración de siembra, afirma, decreta, refuerza o niega la semilla interior. Es común subestimar el poder de la palabra,
considerando que una expresión en broma o una crítica al pasar carecen de consecuencias. Sin embargo, la experiencia y la ley revelan que incluso las palabras lanzadas sin atención quedan depositadas, al ser repetidas, regadas por la emoción o la intención, acaban germinando en frutos inesperados. La palabra es, en cierto modo, la herramienta de siembra más rápida y poderosa, porque involucra no solo al pensamiento y a la emoción, sino al acto de compartir y multiplicar la semilla en el terreno ajeno. El ciclo de desarrollo de estas semillas obedece a una secuencia ineludible. El pensamiento repetido se convierte en emoción dominante. La emoción, sostenida o reprimida, busca manifestarse a través de la palabra. La palabra, al pronunciarse, sella el destino de la semilla y acelera su germinación. Este ciclo puede ser breve o prolongado, consciente o inconsciente, pero nunca es inútil o inofensivo. La mente, al igual que la tierra, nunca permanece neutral, acepta y multiplica la semilla que recibe, sin importar su naturaleza o su origen. Resulta revelador considerar el efecto de las semillas aparentemente pequeñas o inocentes. Una palabra de desaliento, repetida en el entorno familiar, puede arraigarse en la mente de un niño y transformar su autopercepción para toda la vida. Un pensamiento de autocrítica, sostenido en silencio, puede degenerar en inseguridad, limitación o fracaso. Una emoción reprimida, como el rencor, puede brotar en el momento menos esperado y manifestarse como enfermedad, ruptura o conflicto. Del mismo modo, una palabra de aliento, una intención de paz, un pensamiento de gratitud, aunque parezcan insignificantes al principio, pueden germinar en frutos de reconciliación, éxito y bienestar. La Escritura recoge este principio en múltiples pasajes. En Proverbios 6 y 21 se afirma: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí, la ley de la siembra mental se extiende al terreno de la palabra, mostrando que lo pronunciado no se pierde, sino que retorna multiplicado. Jesús mismo, en Mateo 12 y 37, declara: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. La siembra y la cosecha no operan solo en la intención oculta, sino en la palabra manifiesta. Para identificar las semillas dominantes en tu vida, propongo un ejercicio sencillo pero revelador. Durante varios días, observa y anota los pensamientos que más se repiten en tu mente al despertar, durante las actividades cotidianas y al acostarte. Presta atención especial a las ideas automáticas, las frases hechas, las preocupaciones recurrentes y los juicios frecuentes sobre ti mismo, los demás y el mundo. Luego, registra las emociones predominantes que sientes con mayor frecuencia. ¿Cuál es la emoción que tiene tus relaciones, tu trabajo, tu descanso? Finalmente, pon atención a las palabras que usas al hablar de ti mismo, de tus logros, de tus retos, de tus relaciones. ¿Eres propenso a la crítica, la queja, la autonegación, o sueles afirmar la posibilidad, la gratitud y la confianza? Este inventario revela el tipo de semillas que, consciente o inconscientemente, has estado plantando y regando en tu jardín mental. No es raro descubrir que muchas de las semillas más activas han sido sembradas por hábito, por imitación, por repetición de modelos familiares o sociales. El jardín de la mente suele estar plagado de brotes ajenos, creencias de escasez, miedos colectivos, expectativas impuestas, críticas heredadas, autodefiniciones limitantes. El primer paso para recuperar el dominio es reconocer la naturaleza y el origen de cada semilla. El segundo, elegir deliberadamente cuáles deseas mantener, fortalecer o arrancar. El poder de la intención y la reiteración mental es absoluto. Basta con enfocar la atención en una idea, asociar una emoción elevada, repetir una palabra afirmativa con fe y constancia, para modificar en profundidad la composición del jardín interior. La mente responde con docilidad a la siembra consciente, y en poco tiempo, los frutos nuevos comienzan a desplazar a los antiguos, las malas hierbas ceden terreno a las plantas útiles, la abundancia reemplaza la carencia. Considera ejemplos cotidianos. Quien, al enfrentar una dificultad, decide afirmar: esto también pasará, toda situación trae una enseñanza. Confío en el bien, está sembrando semillas de resiliencia, paz y confianza.
Si repite esta intención, la emoción correspondiente se fortalece y la palabra pronunciada sella la nueva siembra. Con el tiempo, su experiencia confirma la ley, los desafíos se resuelven con menos ansiedad, las soluciones aparecen, la vida exterior se armoniza con el nuevo ciclo interior. Por el contrario, quien repite, nunca tengo suerte, siempre me va mal, nada cambia en mi vida, está sembrando semillas de impotencia, frustración y estancamiento. La emoción de resignación se instala, la palabra refuerza el ciclo, y la cosecha es inevitablemente amarga. El proceso es siempre el mismo, sin importar la magnitud de la semilla o el tiempo de espera. La mente humana es un jardín de posibilidades, y cada día, cada hora, cada instante, es una oportunidad de sembrar con intención, de abonar con emoción y de regar con palabra. Ninguna semilla, por pequeña que parezca, es inofensiva. Ningún pensamiento, emoción o palabra queda sin fruto. El jardinero que comprende esta ley asume el poder de transformar su vida desde la raíz. El desafío es constante, pero la recompensa es absoluta. No existe terreno tan árido que no pueda ser restaurado con una siembra nueva, ni jardín tan invadido por malas hierbas que no pueda ser rescatado por la vigilancia y el trabajo deliberado. Comienza por observar, seleccionar y afirmar las semillas que deseas ver crecer en tu vida. Repite con fe, asocia emoción, pronuncia la palabra y confía en la ley que jamás falla. Toda semilla dará su fruto a su tiempo, y tu jardín mental reflejará, con exactitud, el poder de tu elección. Capítulo 4. El terreno, estados de conciencia y suelo interior. Toda semilla necesita de un terreno para germinar, crecer y dar fruto. El agricultor más experimentado reconoce que no basta con seleccionar la mejor semilla ni con cuidar el proceso de siembra si el suelo no está en condiciones de recibir y alimentar el crecimiento. Lo mismo ocurre en el jardín de la mente, el estado de conciencia, la calidad del suelo interior. Determina en última instancia el destino de cada pensamiento, emoción y palabra. El terreno mental es mucho más que un soporte pasivo, es un organismo vivo, moldeado por la experiencia, la educación, el ambiente, las decisiones y, sobre todo, por la actitud constante del sembrador. Jesús, en la parábola del sembrador, Mateo 13, ofrece una descripción magistral de los distintos tipos de terreno y su relación con los frutos obtenidos. La semilla lanzada junto al camino representa la conciencia distraída o indiferente, donde la idea apenas roza la superficie y es arrebatada por influencias externas antes de poder germinar. La tierra pedregosa simboliza la conciencia superficial, la emoción efímera, el entusiasmo pasajero que, ante la dificultad, se desvanece y abandona la nueva siembra. El terreno de espinos es la mente sobrecargada de preocupaciones, ansiedades, deseos contradictorios y hábitos nocivos, donde la semilla puede brotar pero pronto es asfixiada por fuerzas rivales. Finalmente, la tierra fértil representa la conciencia abierta, receptiva y nutrida, donde la semilla encuentra todas las condiciones para desarrollarse y multiplicarse en abundancia. Estos estados no son fijos ni inmutables, la misma mente puede contener, en diferentes áreas o momentos, zonas fértiles, terrenos estériles, caminos endurecidos y parches de espinos. Hay quienes son receptivos y creativos en el trabajo, pero mantienen una tierra seca y sin labrar en el área afectiva. Otros cultivan el optimismo en las relaciones y el desaliento en la economía. Algunos han recibido educación para ablandar el terreno, pero lo descuidan por años, permitiendo que se compacte, se agriete o sea invadido por la maleza del temor, la crítica o la autonegación. El entorno moldea el suelo interior de manera profunda y persistente. La familia, la escuela, el círculo de amigos, el ambiente social y la cultura dominante actúan como factores de irrigación, abono o, en ocasiones, como agentes de endurecimiento y contaminación. Una infancia marcada por el afecto, la confianza y la libertad suele generar un terreno suelto, apto para la siembra creativa. Por el contrario, la crítica constante, la presión, la violencia, la falta de apoyo o el exceso de control generan zonas pedregosas, compactas, incapaces de retener la semilla del bien. No obstante, ningún terreno está condenado de manera definitiva.
La ley de la mente admite la transformación, la restauración y el enriquecimiento del suelo interior, siempre que exista la decisión y la constancia necesarias. La experiencia personal también interviene en la composición del terreno. Los fracasos no resueltos, los duelos no elaborados, las culpas no perdonadas, dejan capas de tierra endurecida que rechazan la nueva semilla. Las victorias, la gratitud, los aprendizajes asimilados, por el contrario, ablandan, oxigenan y enriquecen el terreno, facilitando la germinación y el crecimiento. El jardinero consciente no se desanima ante la dureza o la aridez temporal de su tierra mental, entiende que, como todo suelo, requiere trabajo, preparación, abono y vigilancia constante. Existen técnicas comprobadas para ablandar, nutrir y transformar el suelo de la mente. Una de las más poderosas es la rutina de arranque matinal, que consiste en dedicar, al despertar, unos minutos a preparar el terreno interior antes de exponerse a las demandas y tensiones del día. El procedimiento es simple pero eficaz: comenzar con unos instantes de silencio, tomar conciencia de la respiración, observar el estado emocional y mental al despertar, identificar posibles zonas endurecidas, preocupaciones, irritaciones, dudas, resentimientos, y ablandarlas deliberadamente con afirmaciones, oración o visualización. Una frase sencilla, repetida con atención y emoción, puede transformar la textura del terreno. Hoy abro mi mente a la semilla del bien, hoy permito que la paz, la gratitud y la confianza ablanden mi tierra interior, hoy me dispongo a recibir y a dar lo mejor. El abono más poderoso para la tierra mental es la gratitud. Cada vez que agradeces, incluso por lo que aún no comprendes o no tienes, enriqueces el suelo, aumentas la receptividad, favoreces el crecimiento de las semillas positivas y desplazas los residuos estériles de la queja, el miedo y la crítica. Otra técnica fundamental es la revisión nocturna. Al final del día, observa los frutos, los brotes, las zonas áridas y agradece toda experiencia como una oportunidad de aprendizaje y de mejora del terreno. La mente responde a la revisión sincera y a la gratitud consciente con una capacidad de regeneración asombrosa. Los ejemplos prácticos de transformación interior abundan en quienes adoptan la rutina de preparar el terreno cada día. He visto personas, antes dominadas por el pesimismo y la ansiedad, transformar su vida por la simple decisión de dedicar 5 minutos cada mañana a afirmaciones de apertura, gratitud y confianza. En pocas semanas, el terreno endurecido cede, los espinos retroceden, la tierra se vuelve permeable a nuevas ideas, la creatividad y la serenidad aparecen, y los frutos positivos comienzan a germinar. Del mismo modo, quienes descuidan la preparación matinal y permiten que las primeras horas del día sean colonizadas por noticias negativas, preocupaciones automáticas o el ruido externo, observan cómo su terreno se compacta y la siembra de bien encuentra cada vez más resistencia. Transformar el suelo interior es una tarea diaria, más de perseverancia que de intensidad. No se trata de esperar cambios súbitos o milagros instantáneos, sino de trabajar con paciencia, abonar con gratitud, regar con atención, proteger de las influencias tóxicas y arrancar, cuando sea necesario, las malas hierbas que compiten con la buena semilla. El jardinero que cuida el terreno, incluso en los días en que la siembra parece infructuosa, prepara el campo para la abundancia futura. La tierra mental es un reflejo fiel del amor y la dedicación del sembrador. Allí donde la vigilancia, la gratitud y la apertura se practican con constancia, el terreno responde con generosidad, flexibilidad y riqueza. Allí donde se permite la dureza, la indiferencia, la sobrecarga o la invasión de espinos, la semilla más noble lucha por sobrevivir. El estado de conciencia es, en definitiva, el factor supremo que determina el tipo y la calidad de la cosecha. No existe destino más justo ni ley más generosa. Cada quien puede transformar su terreno interior, sin importar el pasado ni las condiciones presentes. Todo estado emocional puede ser ablandado, toda mente puede ser renovada, toda tierra puede ser fértil si el sembrador asume el trabajo, la disciplina y la fe en la ley universal. La rutina matinal es el arado y el abono, la gratitud, la lluvia, la vigilancia, la cerca que protege. Así, día tras día, el terreno de la mente se prepara para recibir y multiplicar las mejores semillas, y la vida entera se convierte en testimonio vivo del poder de la conciencia sobre el destino. Capítulo 5. Las malas hierbas.
pensamientos negativos, dudas y resentimientos. Todo jardinero sabe que, incluso en el terreno más fértil y mejor preparado, la presencia de malas hierbas es inevitable. No importa cuán esmerado haya sido el proceso de selección de semillas, ni cuán dedicada la rutina de riego y abono, la naturaleza permite que semillas extrañas, llevadas por el viento, los pájaros, el agua o la simple proximidad, encuentren su camino hacia el campo cultivado. Del mismo modo, en el jardín mental, ninguna conciencia está exenta de la aparición, a veces imperceptible, de pensamientos negativos, dudas, resentimientos, miedos, críticas y autonegación. Estas son las malas hierbas de la mente, invasoras silenciosas que, si no se detectan y eliminan a tiempo, tienen la capacidad de apoderarse del terreno, desplazar las buenas semillas y arruinar la calidad de toda la cosecha. Las malas hierbas surgen con frecuencia en los márgenes descuidados de la mente, esos rincones donde la atención flaquea, donde la rutina cede a la inercia, donde la vigilancia se debilita. Un pensamiento negativo puede parecer inofensivo si se considera de modo aislado, una pequeña duda, una crítica pasajera, una emoción de temor frente a un reto, una autonegación al enfrentar una oportunidad. Sin embargo, la ley del jardín mental es implacable. Toda semilla, por pequeña que sea, al encontrar condiciones propicias, germina, crece y busca multiplicarse. La mente, al igual que la tierra, no discrimina entre la semilla útil y la nociva. Ambas reciben alimento y espacio, y ambas tienen el potencial de dominar el terreno si se les permite desarrollarse sin control. El proceso de instalación y propagación de las malas hierbas es tan insidioso como eficiente. Comienza, casi siempre, con la tolerancia pasiva ante un pensamiento negativo. Un ejemplo frecuente es la duda. Ante un nuevo proyecto o relación, la mente acoge la pregunta ¿y si fracaso? ¿Y si me rechazan? ¿Y si no soy capaz? Si el jardinero mental no responde, no arranca la semilla, la duda echa raíz y, pronto, aparecen otras ramificaciones, el temor, la justificación, la postergación, la renuncia anticipada. Así, una sola duda puede asfixiar la semilla de la confianza, la creatividad y la perseverancia, como la mala hierba que cubre de sombra a la planta deseada. El resentimiento es otra de las malas hierbas más potentes y destructivas. Surge, casi siempre, de una herida no sanada, una ofensa no perdonada, una expectativa no cumplida. Puede instalarse en la mente durante años, de modo subterráneo, alimentándose de recuerdos, autojustificaciones y relatos internos. El peligro del resentimiento es su capacidad de sabotear toda la cosecha. Una sola raíz puede extenderse y, con el tiempo, desviar la energía de las semillas más nobles, envenenar el suelo y hacer estéril la zona circundante. He visto personas con grandes talentos y oportunidades desperdiciar años de su vida porque permitieron que el resentimiento, no reconocido ni arrancado, contaminara su visión, su energía y su capacidad de relacionarse. La experiencia muestra que el resentimiento nunca se limita a la persona que lo provoca. Termina afectando al que lo sostiene, filtrándose en todas las áreas de su jardín mental. El miedo y la autonegación funcionan como malas hierbas de rápida propagación. El miedo suele instalarse a través de la repetición de mensajes externos o internos, noticias alarmantes, historias de fracaso, advertencias reiteradas. Al principio, el miedo es una semilla. Debes tener cuidado, esto puede salir mal. Si se acepta sin cuestionar, germina en actitudes de retraimiento, bloqueo, desconfianza. La autonegación, por su parte, se cuela a través de la comparación, la autocrítica destructiva, la negación de los propios méritos o posibilidades. Una vez arraigada, debilita la voluntad, reduce la autoestima y limita la capacidad de soñar o emprender. La crítica es quizás la más común y menos advertida de las malas hierbas. Puede disfrazarse de humor, de realismo, de rigor, pero su efecto es siempre el mismo. Debilita la confianza en uno mismo y en los demás, envenena al ambiente, siembra desconfianza y distorsiona la percepción de la realidad. La crítica, sostenida y reiterada, transforma el terreno fértil en un campo hostil, donde la semilla del amor, la colaboración y el aprecio difícilmente encuentra espacio para crecer.
El mayor peligro de todas estas malas hierbas reside en la tolerancia pasiva, en la costumbre de dejarlas crecer, porque todos lo hacen, porque es normal, porque no puedo evitarlo. El jardinero mental descuidado justifica la presencia de pensamientos negativos, dudas, resentimientos y miedos, los racionaliza o los minimiza, sin advertir que, al hacerlo, cede el dominio de su campo y prepara el terreno para la invasión total. En poco tiempo, el campo antes fértil se ve cubierto de maleza. Las plantas útiles languidecen y la cosecha se reduce a lo que resiste la competencia desleal de las malas hierbas. Frente a esta realidad, es imprescindible adoptar un método sistemático y constante de remoción de malas hierbas. Uno de los más efectivos es el examen nocturno de conciencia. Al terminar el día, antes de dormir, el jardinero mental se sienta en silencio y revisa el terreno. ¿Qué pensamientos predominaron hoy? ¿Permití que la duda, la crítica, el miedo o el resentimiento echaran raíces? ¿Qué emociones quedaron sin resolver? ¿Hubo palabras de autonegación o de juicio innecesario? Al identificar la mala hierba, no basta con observarla, es necesario arrancarla de raíz. Esto se logra a través del perdón, la negación consciente, rechazo esta semilla, no pertenece a mi jardín. La afirmación contraria, hoy planto la confianza donde hubo duda, elijo el perdón donde hubo resentimiento, y la visualización de la limpieza interior. El examen nocturno es, a la vez, acto de higiene mental, práctica de humildad y ejercicio de restauración del terreno. Existen ejemplos contundentes de cómo una sola semilla de resentimiento, no arrancada a tiempo, puede sabotear toda una cosecha. Recuerdo el caso de una mujer que, tras un desacuerdo con una colega, permitió que el pensamiento, no confío en ella, germinara sin resistencia. A lo largo de los meses, esa idea se transformó en distancia, frialdad y, finalmente, en la ruptura de una relación laboral y personal que era fuente de creatividad y apoyo mutuo. El resentimiento no solo dañó la relación, sino que contaminó el ambiente de trabajo, afectó la motivación y debilitó otras áreas de su vida. Solo cuando reconoció la raíz de la mala hierba, pidió perdón y practicó la remoción consciente, pudo recuperar el terreno y observar la restauración progresiva de su cosecha. Las parábolas contemporáneas sobre el poder destructivo de las malas hierbas abundan en la experiencia diaria. El joven que, tras escuchar repetidas veces en su familia que nunca lograrás nada importante, permitió que esa semilla de autonegación dominara sus decisiones, renunció a oportunidades, se conformó con menos y, durante años, justificó su estancamiento. Solo al descubrir el origen de esa creencia, desafiarla y reemplazarla por afirmaciones de capacidad y valor, comenzó a ver frutos distintos en su vida. La remoción de malas hierbas no es un acto único ni definitivo. Así como en la agricultura, donde la maleza requiere control y limpieza periódica, en la mente el proceso es diario y nunca se completa del todo. La vigilancia, la autoobservación y el compromiso con la limpieza interior son los instrumentos esenciales del jardinero espiritual. A cada pensamiento negativo detectado, una afirmación de bien; a cada duda, una declaración de confianza; a cada resentimiento, un acto de perdón; a cada miedo, una elección de amor y valentía; a cada autoneración, una celebración del valor y la dignidad propia. El jardín mental responde con rapidez a la remoción de las malas hierbas. La energía antes secuestrada por el resentimiento, la crítica o el miedo se libera y se pone al servicio del crecimiento de las plantas útiles. El terreno se oxigena, las raíces encuentran espacio, la cosecha mejora en calidad y cantidad. La transformación es visible, tanto en el estado interior como en la experiencia exterior. Así, el jardinero consciente convierte la adversidad en oportunidad, el error en aprendizaje, la limpieza diaria en garantía de abundancia. Reconocer, arrancar y reemplazar las malas hierbas es el arte mayor de la mente creadora y la condición indispensable para que el jardín mental produzca, de manera constante y renovada, los frutos de la paz, la prosperidad, el amor y la plenitud. Capítulo 6. El tiempo, germinación, maduración y espera. En el arte de la siembra mental, existe un factor que suele ser malentendido, subestimado o incluso rechazado por la mayoría de las personas: el tiempo. La mente humana,
habituada al estímulo inmediato, a la recompensa rápida y a la solución instantánea, olvida con frecuencia que toda manifestación, todo fruto, obedece a un proceso que incluye necesariamente una etapa de germinación, maduración y espera. Esta ley no solo rige los cultivos del campo, gobierna, con igual rigor y precisión, los procesos interiores que determinan la calidad y el ritmo de la cosecha mental. Ignorar el tiempo es vivir en la frustración, la impaciencia y la ilusión de que los resultados dependen solo de la voluntad o del esfuerzo inmediato. La ley del crecimiento invisible es uno de los misterios más poderosos y, a la vez, más sencillos de la vida. Cuando un agricultor planta una semilla, sabe que, durante un periodo, no verá cambio alguno en la superficie del terreno. La semilla necesita, primero, descomponerse, abrirse, establecer raíces, tomar contacto con el suelo, absorber nutrientes, y solo después comienza a asomar el brote visible. Este periodo de oscuridad y aparente inactividad es, en realidad, la etapa más intensa y decisiva del proceso. Si el jardinero pierde la fe en este ciclo y desentierra la semilla antes de tiempo, destruye el potencial de crecimiento. Del mismo modo, en la mente, cada pensamiento, cada emoción, cada palabra sembrada inicia un ciclo de germinación invisible, donde la vida interna trabaja en silencio, reorganizando energías, reprogramando hábitos, transformando el terreno y preparando el fruto. La maduración de los frutos exige, invariablemente, paciencia, vigilancia y confianza en la ley. El error más común es la impaciencia, pretender que la semilla de un nuevo pensamiento, la práctica de una afirmación, la limpieza de una mala hierba, produzcan cambios instantáneos y permanentes. Esta actitud no solo conduce a la frustración, sino que muchas veces interrumpe el proceso natural, porque el jardinero mental, al no ver resultados rápidos, abandona la siembra, descuida el terreno o incluso cambia de semillas, creyendo que la ley no funciona o que algo está mal en su práctica. La tendencia humana a juzgar antes de tiempo es otro obstáculo frecuente. Hay quienes, al comenzar una nueva etapa de siembra interior, un propósito de cambio, una disciplina de afirmación, una práctica de gratitud, esperan ver resultados tangibles en días o semanas. Si el entorno no responde de inmediato, si las viejas dificultades persisten o los frutos no aparecen, concluyen prematuramente que el proceso ha fracasado. Sin embargo, la naturaleza enseña con claridad que toda cosecha requiere de su propio ciclo, que ninguna semilla germina por decreto externo, que la espera es parte fundamental del desarrollo y la maduración. En el proceso mental, las semillas necesitan también su periodo de oscuridad y reposo. A veces, los cambios más profundos ocurren lejos de la superficie consciente. La mente inconsciente asimila la nueva idea, la emoción reordena viejas heridas, la voluntad fortalece el hábito, el terreno interior se oxigena y renueva. Este trabajo, invisible y silencioso, es la base de todo fruto duradero. La ansiedad por ver resultados inmediatos solo añade tensión, dispersión y, en ocasiones, aborta el ciclo natural de la germinación. La historia humana y la experiencia cotidiana ofrecen abundantes ejemplos de logros a largo plazo que solo fueron posibles gracias a la perseverancia, la paciencia y la fe en el proceso. Considera el caso de quien, tras años de fracaso o dificultad, decide sembrar de nuevo, afirma la posibilidad del bien, practica la gratitud, renueva el terreno de la mente, arranca las malas hierbas del resentimiento o el miedo. Durante semanas o meses, el entorno parece resistirse al cambio, las antiguas dificultades persisten, el ambiente se muestra escéptico, las emociones oscilan entre la esperanza y la duda. Sin embargo, quien persevera, quien confía en la ley y respeta el ciclo del tiempo, observa, tarde o temprano, la aparición de los primeros brotes, una oportunidad inesperada, un cambio en la actitud de quienes lo rodean, una paz interior antes desconocida, una solución que llega de modo insospechado. La biografía de grandes realizadores, inventores, líderes espirituales o personas de virtud ejemplar revela que, en todos los casos, el fruto visible fue precedido por largos periodos de germinación y maduración invisible. Nada importante surge sin ese tiempo de incubación, ni una relación sana, ni un proyecto exitoso, ni una transformación profunda.
El tiempo es el aliado silencioso de la siembra consciente. Juzgar antes de tiempo es tan absurdo como exigir que el árbol dé frutos en el mismo día de la siembra. La naturaleza enseña que cada semilla tiene su propio calendario. El trigo germina en semanas, la encina tarda años en establecerse, algunas flores necesitan estaciones completas para florecer. El jardinero sabio estudia el ciclo de cada planta y ajusta su expectativa a la ley de la especie. Así, en el jardín mental, cada propósito, cada idea, cada virtud tiene su ritmo y su tiempo de maduración. La perseverancia es la virtud que permite atravesar los periodos de silencio, oscuridad o aparente estancamiento. Pregúntate, ¿cuántas veces has abandonado una siembra mental porque no viste resultados inmediatos? ¿En cuántas ocasiones juzgaste un proceso como fallido solo porque el fruto no apareció al ritmo de tu impaciencia? ¿Qué experiencias, ideas o hábitos han requerido de ti años de trabajo interior antes de mostrar sus frutos? Estas preguntas invitan a la humildad y a la confianza en la ley del tiempo. La fe en el proceso es la mayor aliada del jardinero mental. Consiste en saber, por experiencia o por revelación, que la semilla germina aunque no la veamos, que el terreno trabaja en silencio, que la vida interior obedece a ciclos más vastos que los plazos del deseo o la expectativa. La fe no es pasividad, sino acción paciente y sostenida, seguir regando, abonar, vigilar, afirmar el bien aun cuando la superficie no muestre cambio alguno. El concepto fundamental es claro, la cosecha llega a su hora, no a la nuestra. No es el capricho ni la urgencia del jardinero lo que determina el brote, sino la ley interna de la semilla y el terreno. El deber del sembrador es preparar, plantar, cuidar, confiar y esperar. El fruto vendrá, no por azar, sino por cumplimiento de la ley. Quien comprende y acepta este ritmo experimenta paz en medio de la espera, alegría en la rutina, gratitud por cada etapa del proceso. Así, la madurez espiritual y mental consiste en armonizar la acción consciente con la confianza en el tiempo. La ansiedad, la impaciencia y el juicio prematuro solo desgastan al jardinero y debilitan el terreno. La perseverancia, la vigilancia amorosa y la fe permiten atravesar los periodos de silencio y oscuridad con serenidad y esperanza, seguros de que toda semilla noble, sembrada y cuidada, dará su fruto a su tiempo y en abundancia. El tiempo no es enemigo de la cosecha, es su aliado indispensable. Respetar el proceso es respetar la ley universal. Siembra con intención, cuida el terreno, arranca las malas hierbas, abona con gratitud y espera con confianza. Así, descubrirás que la verdadera cosecha siempre llega, en el momento perfecto, y que la paciencia es la virtud que sostiene y corona toda obra de creación consciente. Capítulo 7. La cosecha, manifestación y rendimiento. La llegada de la cosecha es el momento culminante de todo proceso de siembra. Así como en la naturaleza el agricultor observa con atención las señales que anuncian el fruto maduro, el jardinero mental debe aprender a identificar la manifestación de los resultados de su labor interior. El fruto no siempre se presenta en la forma esperada, a veces se disfraza de oportunidad, de encuentro, de solución inesperada o incluso de desafío que contiene la semilla de un bien mayor. La cosecha no es solo la manifestación visible de un deseo cumplido, sino también la revelación de la ley que ha operado con fidelidad. Todo lo que se sembró, en pensamiento, emoción o palabra, tarde o temprano se manifiesta de modo proporcional a la caridad y constancia de la siembra. Identificar la llegada del fruto requiere, ante todo, vigilancia consciente. La mente humana suele pasar por alto los resultados de su siembra, ya sea por distracción, por hábitos de autocrítica, o por la tendencia a enfocar la atención únicamente en lo que falta. Es necesario desarrollar la capacidad de observar los cambios, grandes o pequeños, que se producen como consecuencia de una siembra deliberada. Una relación que mejora tras semanas de afirmaciones de paz, una oportunidad laboral que surge luego de meses de mentalizar la abundancia, una mejora en la salud o el ánimo tras la práctica diaria de gratitud, son ejemplos de frutos que requieren reconocimiento consciente. El jardinero mental experimentado mantiene un registro, físico o mental, de los propósitos sembrados y observa con humildad y gratitud la llegada de la cosecha.
El acto de recoger la cosecha es, en sí mismo, una disciplina. Implica, primero, reconocer el fruto sin falsas modestias ni autoengaños. Toda mejora, todo bien recibido, toda experiencia de paz, éxito o reconciliación, es resultado de una siembra previa. El reconocimiento es vital, porque el agradecimiento sincero abona al terreno para cosechas futuras y fortalece la fe en el proceso. Ignorar o minimizar los frutos obtenidos debilita la confianza y promueve la queja, aún en medio de la abundancia. Recoger la cosecha implica también saber qué hacer con lo recibido. No toda abundancia está destinada a ser consumida de inmediato. Parte de la cosecha debe reservarse para nueva siembra, parte debe compartirse, parte debe disfrutarse con consciencia y parte debe destinarse a abonar el terreno para el siguiente ciclo. En el plano mental, esto significa usar el bien obtenido como punto de partida para propósitos más elevados, compartir los logros para inspirar y servir a otros, y aprovechar las lecciones aprendidas para mejorar la calidad de futuras siembras. Existe una relación directa y matemática entre la calidad de la siembra y la calidad de la cosecha. El universo mental es estrictamente justo, no existen cosechas injustas, ni recompensas inmerecidas, ni fracasos sin causa. Lo que se planta con intención, constancia y cuidado germina en frutos de igual naturaleza y magnitud. Por el contrario, la siembra dispersa, inconstante o contaminada por pensamientos contradictorios produce cosechas escasas o frutos de caridad dudosa. Quien siembra con fe, gratitud y vigilancia recoge abundancia, paz y satisfacción. Quien siembra con duda, miedo o indiferencia recoge escasez, conflicto o insatisfacción. Uno de los errores más frecuentes es el de desaprovechar la abundancia recibida. Hay quienes, al experimentar éxito, alegría o bienestar, caen en la trampa de la autocomplacencia, el descuido o la dispersión. Olvidan que cada cosecha contiene la semilla de futuros ciclos y que, si no se reconoce, agradece y comparte lo recibido, el terreno puede empobrecerse, la gratitud desvanecerse y la calidad de futuras cosechas disminuir. Otro error es el de ignorar la lección de una cosecha escasa. Ante la falta de resultados, muchos atribuyen el fracaso al azar, a la injusticia o a factores externos, sin revisar la calidad de su siembra, la preparación del terreno o la constancia en el cuidado del jardín mental. La cosecha, sea abundante o escasa, es siempre una oportunidad de aprendizaje y transformación. Una abundancia inesperada invita a la gratitud, a la humildad y a la generosidad. Una cosecha menor o deficiente exige revisión honesta, autoevaluación y decisión de mejorar la calidad de la siembra y el terreno. En ambos casos, la ley responde con fidelidad. Quien reconoce, aprende y actúa, eleva la calidad de su vida mental y multiplica los frutos en los ciclos siguientes. Proveeré ahora ejercicios prácticos para reconocer, agradecer y multiplicar los frutos. El primero consiste en llevar un diario de cosecha, anota cada logro, mejora o experiencia positiva que puedas asociar con una siembra mental previa. Observa patrones, tiempos y relaciones entre intención y manifestación. El segundo ejercicio es la gratitud consciente, al recibir un bien. Dedica unos momentos a agradecerlo explícitamente, a reconocer la ley en acción y a afirmar que toda cosecha es preludio de nuevas bendiciones. El tercer ejercicio es la multiplicación consciente. Comparte parte de tus frutos, materiales, emocionales, espirituales, con quienes puedan beneficiarse, sabiendo que el bien compartido retorna multiplicado y prepara el terreno para abundancias mayores. Los testimonios de transformación personal abundan entre quienes han aprendido a cosechar con conciencia. Personas que, tras años de carencia o conflicto, iniciaron un ciclo deliberado de afirmaciones positivas, gratitud constante y remoción de malas hierbas, han visto sus vidas transformarse de manera gradual pero irreversible. Los frutos obtenidos, lejos de ser meras coincidencias, confirman la fidelidad de la ley y la eficacia de la siembra consciente. Quienes practican el reconocimiento y la gratitud ante cada cosecha experimentan un aumento sostenido de paz, alegría y prosperidad, porque el terreno mental, bien abonado y cuidado, responde con generosidad a todo acto de amor, fe y constancia. La cosecha no es solo el final de un ciclo, sino también el inicio de uno nuevo.
Cada fruto contiene la semilla de futuras siembras, y la actitud ante la cosecha determina la calidad del terreno para el próximo proceso. Así, el jardinero mental sabio reconoce, agradece, comparte y aprende en cada cosecha, y su vida se convierte en una sucesión creciente de frutos, lecciones y oportunidades. La manifestación y el rendimiento son el reflejo fiel de la ley. Todo lo que se siembra, se cosecha; todo lo que se agradece, se multiplica; todo lo que se comparte, regresa en formas más abundantes y perfectas. La conciencia de la cosecha transforma la experiencia de la vida. Ya no hay lugar para la queja ni para el azar, hay responsabilidad, aprendizaje y gozo en cada fruto, porque todo manifiesta la ley universal que gobierna la mente y el destino humano. Así, quien cultiva su jardín interior con amor y sabiduría, cosecha abundancia duradera y se convierte en testigo vivo del poder creador del pensamiento y la conciencia. Capítulo 8. Los factores externos, ambiente, influencias y pruebas. En el proceso de cultivo del jardín mental, ningún individuo existe en completo aislamiento. Así como el agricultor sabe que el clima, la calidad del agua, la presencia de plagas o la colaboración de otros agricultores influyen en la salud y el rendimiento de sus cultivos, el jardinero de la mente debe reconocer y comprender la influencia constante del ambiente, la cultura, la familia, los amigos, la información externa y las crisis sobre la fertilidad o esterilidad de su terreno interior. La mente, aunque posee autonomía y capacidad creadora, es permeable a todo lo que la rodea. Negar este hecho sería tan ingenuo como pretender que un campo puede desarrollarse sin sol, sin lluvias, sin vientos ni estaciones. El ambiente familiar constituye la primera fuente de influencias. En los primeros años de vida, la mente absorbe sin filtro las creencias, emociones y actitudes predominantes en el hogar. Palabras, silencios, gestos, expectativas y miedos de los padres y hermanos se graban en el terreno mental como semillas invisibles, determinando la textura básica del suelo interior. Las creencias sobre la abundancia, la valía, el amor, el peligro o la confianza suelen originarse en este ambiente primigenio. Más adelante, la cultura amplía o restringe el horizonte mental, valores, tabúes, modelos de éxito o fracaso, relatos nacionales, historias colectivas. Todo esto puede fertilizar el terreno o, por el contrario, volverlo árido y duro. El círculo de amigos y relaciones también desempeña un papel clave. Cada conversación, cada interacción emocional, cada ejemplo observado en los demás, transmite semillas potenciales que, si encuentran terreno apto, germinan y se multiplican. No es extraño que un individuo cambie de opinión, propósito o estado emocional tras pasar tiempo en compañía de personas pesimistas, críticas, temerosas o, por el contrario, alegres, valientes y generosas. La información externa, en forma de noticias, libros, películas, imágenes, canciones y opiniones, inunda a diario el terreno de la mente. Si no existe discernimiento, vigilancia y selección consciente, el jardín mental puede verse invadido por semillas ajenas, muchas veces en contradicción con los propósitos originales del jardinero. Las crisis, tanto personales como colectivas, constituyen pruebas decisivas para la fertilidad del terreno. El miedo, la incertidumbre, el dolor, la pérdida y la presión ambiental suelen endurecer el suelo, sembrar dudas o activar malas hierbas dormidas. Sin embargo, el mismo proceso puede, si se enfrenta con conciencia y sabiduría, enriquecer el terreno, ablandarlo, oxigenarlo y prepararlo para nuevas siembras. No son las crisis en sí mismas las que determinan el resultado, sino la respuesta interior que el individuo elige y cultiva ante ellas. Frente a esta multitud de influencias, el primer impulso suele ser el de la defensa o el aislamiento. Hay quienes, al descubrir la vulnerabilidad de su terreno, intentan levantar muros, evitar toda interacción, rechazar cualquier novedad o rodearse únicamente de personas y ambientes que refuercen sus propias creencias. Este método puede ofrecer protección temporal, pero a largo plazo empobrece el terreno, limita la capacidad de adaptación y reduce la riqueza del jardín. El equilibrio consiste en proteger sin aislar, en seleccionar sin rechazar, en abrirse a lo nuevo sin perder el control del proceso de siembra.
El jardinero mental sabio actúa como el agricultor experimentado que elige con cuidado sus herramientas y alianzas. No rechaza la lluvia por temor a la inundación, ni el sol por miedo a la sequía, sino que aprende a aprovechar cada factor externo para fortalecer y diversificar su jardín. Sabe cuándo abonar, cuándo podar, cuándo cubrir el terreno y cuándo exponerlo. De igual modo, el individuo que cultiva su mente aprende a identificar las semillas valiosas que vienen de fuera, una idea inspiradora, una relación edificante, una oportunidad de crecimiento, y a rechazar, neutralizar o transmutar las influencias negativas, la crítica destructiva, la queja, la propaganda de miedo, la presión para conformarse. Una estrategia esencial para la protección del terreno interior es el discernimiento activo. Antes de permitir que una idea, una emoción o una creencia externa eche raíces, es necesario preguntarse, ¿esta semilla es congruente con mis valores y propósitos? ¿Me acerca al bien, la paz y la plenitud, o siembra inquietud, división y debilidad? ¿Proviene del amor o del miedo? Este ejercicio de filtro consciente transforma al individuo en guardián de su propio jardín, capaz de aceptar lo útil y rechazar lo nocivo sin necesidad de pelear con el entorno ni temer a lo diferente. Otra estrategia es la transmutación de influencias negativas. No todo lo que llega del exterior debe ser rechazado de inmediato. Muchas veces, una crítica puede convertirse en oportunidad de mejora, una crisis en fuente de resiliencia, una diferencia en ocasión para expandir la comprensión. El jardinero mental aprende a transformar la energía de los desafíos, a convertir la adversidad en abono, el error en aprendizaje, la dificultad en oportunidad de crecer. Esto requiere madurez, humildad y la decisión de aprender de todo, sin perder el control del proceso de siembra. La protección mental puede apoyarse en ejercicios concretos. Uno de ellos es la visualización de un campo protegido por un cerco luminoso, flexible y poroso. Permite el paso de la luz, el agua y el aire, pero filtra las semillas nocivas y las influencias tóxicas. Otro ejercicio consiste en rodearse, cada día, de palabras, imágenes, músicas y personas que nutran el terreno y refuercen las semillas del bien. Mantener espacios de silencio, reflexión y oración ayuda a limpiar el terreno de residuos externos y a restaurar la energía interior. El discernimiento para seleccionar las semillas que se reciben de fuera es una habilidad que crece con la práctica y la autoobservación. El jardinero experimentado sabe que no todas las semillas germinarán, y que parte de su tarea es probar, observar, corregir y aprender. Con el tiempo, desarrolla un olfato especial para detectar lo que sirve y lo que conviene dejar de lado. Así, su jardín se vuelve cada vez más rico, variado y resistente a las plagas y crisis del entorno. La experiencia muestra que quienes desarrollan la capacidad de proteger y transmutar su terreno interior, sin caer en la defensa obsesiva ni en el aislamiento, prosperan incluso en ambientes hostiles, resisten las crisis colectivas, mantienen su paz y su propósito en medio de la confusión y la presión externa. El jardín mental, bien protegido y sabiamente abierto, se convierte en fuente de inspiración, refugio y fortaleza, no solo para quien lo cultiva, sino para quienes tienen contacto con él. Así, el arte supremo del jardinero de la mente consiste en equilibrar apertura y protección, adaptación y firmeza, discernimiento y generosidad. Aprende a elegir sus herramientas, la fe, la gratitud, la atención, la oración, el silencio, y sus alianzas, relaciones edificantes, ideas nobles, entornos propicios, convirtiendo cada factor externo en aliado del crecimiento. Sabe que el ambiente influye, pero nunca determina, que la cultura modela, pero no define, que la crisis puede endurecer o ablandar según la actitud del sembrador. Y así, transforma el desafío de las influencias externas en oportunidad de expansión, aprendizaje y mayor abundancia en el jardín de su conciencia. Capítulo 9. La vigilancia, rutina matinal y remoción nocturna. En la labor de todo jardinero experimentado, la vigilancia es el factor que determina la salud y el rendimiento de su campo. Así como ninguna siembra prospera si se abandona a los azares del clima y las plagas, ningún jardín mental alcanza plenitud ni estabilidad si no es sostenido por la vigilancia constante del pensamiento, la emoción y la palabra. La vigilancia no es acto esporádico ni esfuerzo agotador, es una disciplina suave, reiterada y consciente.
que se traduce en rutinas diarias capaces de alinear la mente con los propósitos más elevados al despertar y de restaurar la armonía interior al cerrar el día. El arte de comenzar la jornada con una rutina de alineación mental es, probablemente, uno de los secretos menos practicados pero más poderosos para transformar la calidad del terreno interior. Los primeros minutos del día son como la primera labranza del campo, definen la textura, la humedad y la disposición del suelo para recibir nuevas semillas o reforzar las ya plantadas. El jardinero mental que, al despertar, dedica unos instantes a tomar conciencia de su respiración, a observar sin juicio su estado emocional y a afirmar su propósito para el día. Establece el tono de la jornada y previene la dispersión, la invasión de malas hierbas y la esterilidad. Una rutina eficaz puede incluir la repetición de afirmaciones seleccionadas: hoy abro mi mente al bien, recibo la paz y la gratitud, ninguna semilla ajena puede germinar sin mi permiso, la visualización de la jornada como un campo fértil y protegido, y la elección consciente de las emociones y actitudes que se desea cultivar: hoy siembro paciencia, hoy riego la confianza, hoy abono la alegría. El poder de la autoobservación radica en la capacidad de distinguir entre el pensamiento propio y el pensamiento heredado, entre la emoción originada en una experiencia actual y aquella que brota de hábitos antiguos o influencias externas. Observar sin juzgar, notar los brotes de inquietud, desaliento o irritación, permite actuar con prontitud, podando la mala hierba antes de que se propague o abone el terreno. Esta práctica, lejos de generar obsesión, fortalece la libertad y la responsabilidad, pues el jardinero aprende a responder en vez de reaccionar, a elegir en vez de dejarse arrastrar por la corriente mental colectiva. La oración de limpieza es una herramienta esencial en la remoción de residuos negativos al finalizar el día. Así como el agricultor revisa su campo al atardecer, recogiendo herramientas, limpiando malezas y reparando daños menores, el jardinero de la mente dedica unos minutos antes de dormir a revisar los pensamientos, emociones y palabras que dominaron la jornada. La oración de limpieza puede adoptar muchas formas, pero siempre incluye el reconocimiento sincero de errores, la petición de perdón, la afirmación de la voluntad de mejorar y la entrega consciente de toda carga innecesaria al principio del bien. Hoy libero y entrego todo pensamiento y emoción que no provenga del amor, la fe y la paz. Agradezco lo aprendido y me dispongo a dormir con el terreno limpio y fértil para la siembra de mañana. Esta práctica, repetida con humildad y sinceridad, previene la acumulación de resentimientos, miedos y dudas, y restaura la fertilidad del terreno mental. El diario de control emocional es una herramienta complementaria que permite al jardinero registrar patrones, descubrir áreas de mejora y celebrar avances. No se trata de un registro obsesivo, sino de un espacio de reflexión serena. ¿Qué emociones predominaron hoy? ¿Qué pensamientos permití crecer sin vigilancia? ¿Qué frutos coseché? ¿Qué malas hierbas identifiqué y removí? Con el tiempo, este diario se convierte en testimonio del poder de la vigilancia constante y en guía para futuros ciclos de siembra y cosecha. Es crucial distinguir entre vigilancia activa y preocupación obsesiva. La vigilancia activa es presencia, atención amorosa, disponibilidad para intervenir cuando sea necesario y confianza en la ley que rige el jardín. No implica ansiedad, rigidez ni temor a la imperfección. Quien vigila activamente sabe que el error es parte del proceso, que toda mala hierba puede ser removida, que la perfección absoluta es irreal pero la mejora constante es posible y gozosa. La preocupación obsesiva, en cambio, paraliza, genera culpa, debilita la voluntad y transforma la disciplina en una carga. El jardinero que vigila con amor confía en la capacidad regeneradora de la mente y se permite descansar, sabiendo que el terreno responde a la constancia más que a la intensidad. La constancia en la rutina es la clave para transformar la fertilidad del terreno y la calidad de la cosecha. No es la fuerza de un solo acto, sino la suma de pequeños gestos, repetidos día tras día, lo que ablanda, enriquece y protege el jardín mental. Un ejemplo concreto: una persona acostumbrada al desaliento decide comenzar cada día con una afirmación de esperanza y cerrarla jornada con la revisión de pensamientos negativos. Al principio, el cambio es casi imperceptible, las malas hierbas reaparecen, la inercia se resiste.
Pero, con el paso de las semanas, el terreno comienza a responder, la esperanza se instala. El desaliento cede terreno, la cosecha mejora. La constancia vence la inercia y convierte la vigilancia en un hábito natural. Ejemplos de rutinas exitosas abundan entre quienes han hecho de la vigilancia un arte diario. Un profesional, sometido a presión y crítica, inicia el día con una oración de protección y un minuto de silencio, y termina cada noche escribiendo 3 cosas por las que está agradecido y 2 pensamientos que decide soltar. Una madre, rodeada de demandas y tensiones, dedica 10 minutos al despertar para meditar en silencio, visualizar a su familia rodeada de luz y repasar, al finalizar la jornada, los gestos de amor sembrados y las emociones que desea transformar. Un joven estudiante, enfrentado al estrés de los exámenes, repite cada mañana afirmaciones de confianza y, antes de dormir, anota sus miedos y los entrega en oración, pidiendo claridad y serenidad. La vigilancia, entonces, no es privación ni esfuerzo sobrehumano, es arte de la presencia, disciplina amorosa, cuidado diario que asegura la salud, la abundancia y la belleza del jardín mental. Quien la practica descubre que el terreno responde, que las malas hierbas pierden fuerza, que la siembra es cada vez más fácil y que la cosecha se multiplica en calidad y cantidad. Así, el jardinero de la mente aprende a comenzar y terminar cada día con la conciencia limpia, el propósito claro y la gratitud activa. Descubre que la vigilancia es el puente entre el deseo y el fruto, entre la intención y la manifestación. Y su vida, en consecuencia, se convierte en testimonio viviente del poder de la vigilancia constante y la rutina consciente sobre el destino y la plenitud interior. Capítulo 10. El jardín de la comunidad, pensamiento colectivo y siembra compartida. El jardín mental, aun siendo un terreno de labor individual y personalísimo, nunca está completamente aislado. Todo pensamiento que albergas, toda emoción que permites, cada palabra que pronuncias, trasciende tu campo interior y contribuye, de manera sutil pero poderosa, al campo mayor de la conciencia colectiva en el que te desenvuelves. Así como la polinización cruza cercos y fronteras en la naturaleza, las vibraciones de la mente y el sentimiento humano viajan, se comunican, se contagian y finalmente conforman la atmósfera invisible en la que vive una familia, una empresa, un país, una generación entera. De este modo, el pensamiento individual y el colectivo se influyen mutuamente, y la siembra nunca es completamente solitaria. Todo lo que siembras, lo haces en un campo común. Todo lo que cosechas, es reflejo de una trama donde miles de manos han participado. La mente familiar es el primer ejemplo de siembra compartida. No hay hogar en el que los pensamientos, creencias, temores y sueños de los padres y abuelos no se transmitan a los hijos, a veces explícitamente, otras de modo sutil. El ambiente de la casa, la actitud ante el dinero, la visión del trabajo, la disposición al perdón o la propensión al conflicto, es el producto de una siembra constante donde cada miembro contribuye, consciente o inconscientemente, al tipo de terreno común. Una familia que repite frases de aliento, palabras de gratitud, expresiones de fe, abona el campo familiar para la paz y la prosperidad, mientras que una familia que cultiva la crítica, la queja o el temor prepara el terreno para el conflicto, la escasez o la enfermedad. Este campo familiar, lejos de ser estático, puede transformarse en cualquier momento mediante la conciencia y el esfuerzo conjunto. Basta con que uno o varios miembros inicien un nuevo ciclo de siembra positiva para que, con el tiempo, el clima entero del hogar se modifique. El mismo principio rige el ambiente laboral y social. En una empresa, las ideas predominantes sobre la misión, la ética, la colaboración y el éxito forman un jardín colectivo donde cada empleado aporta semillas con su actitud, su palabra, su ejemplo. Es común ver cómo una atmósfera de confianza, innovación y reconocimiento multiplica la creatividad y la productividad, mientras que un ambiente de miedo, competencia destructiva o desconfianza siembra desgaste, resistencia y fracaso. El jardín de la comunidad laboral, como cualquier campo, responde a la calidad y cantidad de semillas plantadas. Pequeños gestos de apoyo, palabras de ánimo, actos de justicia y generosidad pueden transformar, con el tiempo, la cosecha de todo el grupo. En la esfera social y nacional, el pensamiento colectivo adquiere dimensiones aún mayores.
Las crisis económicas, los movimientos sociales, los cambios culturales y los periodos de bonanza o decadencia no son solo el resultado de factores externos, sino también de la suma de pensamientos, expectativas, temores y esperanzas de millones de mentes. Las oleadas de optimismo o pesimismo, de fe en el futuro o de resignación, de búsqueda de justicia o de rendición ante la corrupción, configuran la atmósfera en la que prosperan o languidecen las iniciativas de individuos y colectivos. Así, el jardín social es campo de siembra y cosecha compartida, responsabilidad de todos y reflejo de cada conciencia individual. La siembra compartida implica no solo responsabilidad, sino también poder. Aún una sola mente, sembrando con persistencia pensamientos de paz, perdón y fe, puede iniciar el proceso de transformación en el campo colectivo. La historia ofrece ejemplos elocuentes de cómo individuos o pequeños grupos, manteniendo firme la visión del bien, lograron modificar la atmósfera de una nación, inspirar cambios sociales, superar guerras y crisis, o restaurar la armonía en ambientes enfermos. Los movimientos espirituales, las reformas sociales, los periodos de renacimiento cultural siempre comienzan por la siembra silenciosa y valiente de unos pocos, cuyas semillas, multiplicadas por la fuerza del ejemplo y la palabra, terminan contagiando y regenerando el campo de todos. La oración grupal es una de las formas más eficaces de siembra colectiva. Cuando varias mentes se unen, deliberada y armónicamente, para afirmar el bien, pedir por la paz, bendecir a los enfermos, agradecer la prosperidad o invocar la justicia, se genera una corriente de energía positiva capaz de modificar situaciones, abrir caminos, inspirar soluciones y fortalecer a quienes participan. La palabra de bendición colectiva, pronunciada en voz alta o en silencio, actúa como lluvia benéfica sobre el terreno común, restaurando zonas áridas, ablandando corazones endurecidos y preparando el campo para cosechas más abundantes. No puede ignorarse la responsabilidad que implica participar del jardín comunitario. Así como el descuido, la crítica o el pesimismo individual afectan la atmósfera familiar, laboral o social, la decisión consciente de sembrar pensamientos nobles, palabras edificantes y emociones elevadas contribuye a la sanación, el florecimiento y el éxito de todos. Cada uno es custodio y creador, no solo de su propio campo, sino del gran jardín de la humanidad. Relatos históricos y contemporáneos ilustran con claridad el impacto del pensamiento conjunto. Basta recordar cómo pequeños grupos de oración en tiempos de guerra han inspirado treguas, cómo movimientos de fe y esperanza han restaurado ciudades devastadas, o cómo la actitud positiva de un líder ha cambiado la moral y el destino de una comunidad entera. Incluso en el ámbito familiar, es frecuente observar que un cambio de mentalidad en un solo miembro, la madre que decide bendecir en vez de criticar, el padre que comienza a afirmar el éxito y la salud, el hijo que persevera en la gratitud, transforma, con el tiempo, la atmósfera de la casa y la calidad de las relaciones. Así, el jardín de la comunidad es campo de siembra y cosecha compartida. Ningún pensamiento, por insignificante que parezca, es inútil o privado. Todo contribuye, para bien o para mal, al estado general del campo en que todos vivimos. Quien toma conciencia de este principio asume con alegría su poder y su deber, cuidar su propio terreno, sí, pero también sembrar, bendecir y proteger el campo de la comunidad. La oración grupal, la palabra edificante, la actitud generosa y la perseverancia en el bien son las herramientas que regeneran y multiplican la cosecha común. Y así, la vida de cada uno se convierte en fuente de bendición, inspiración y transformación para el jardín mayor de la humanidad. Capítulo 11. Los frutos perennes, carácter, virtud y paz duradera. En el ciclo perpetuo de siembra y cosecha, existe una clase de fruto que trasciende la fugacidad de la experiencia cotidiana y que, por su naturaleza, no se agota ni se desvanece con el tiempo. Estos son los frutos perennes, el carácter transformado, la virtud sólida, la paz interior estable y la capacidad de influir en otros de manera positiva y duradera. Si bien la vida nos ofrece innumerables manifestaciones temporales, éxitos materiales, logros visibles, placeres efímeros, el verdadero tesoro, la cosecha suprema del jardín mental, reside en la formación de un carácter elevado y en la consolidación de virtudes que permanecen incluso cuando las circunstancias externas cambian o se pierden.
El carácter es el conjunto de hábitos mentales, emocionales y espirituales que definen la conducta de una persona en toda situación. No es el resultado de un solo acto ni de un pensamiento aislado, sino la suma de miles de decisiones, repetidas día tras día, en el silencio del propio interior. Así como el árbol perenne resiste las estaciones, soporta sequías y tempestades, y sigue verde aun cuando otras plantas se marchitan, el carácter firme es fruto de la perseverancia, de la repetición consciente de pensamientos nobles y emociones elevadas, de la superación constante de viejos patrones y de la fidelidad a los ideales más altos, aun en la adversidad. La virtud sólida, esa inclinación habitual al bien, al deber, al servicio y al amor, no se desarrolla por decreto ni por deseo instantáneo, sino por la práctica diaria de pensamientos y actos alineados con la ley universal. Cada vez que eliges perdonar en vez de guardar resentimiento, afirmar en vez de dudar, agradecer en vez de quejarte, estás abonando el terreno para el crecimiento de una virtud perenne. La virtud así cultivada se vuelve fuente interna de fortaleza, claridad y alegría, y resiste las pruebas del tiempo y de la vida. La paz interior duradera es otro de los frutos imperecederos del jardín mental bien cultivado. No depende de las circunstancias externas, del reconocimiento ajeno ni de la ausencia de problemas, sino de la armonía establecida entre pensamiento, emoción y voluntad. Es la serenidad que permanece aún en la tormenta, la confianza que sobrevive a la pérdida, la alegría silenciosa que acompaña a quien ha aprendido a sembrar, cuidar y proteger su propio terreno interior. Esta paz, una vez establecida, se convierte en refugio, fortaleza y guía, y es la mayor recompensa de la disciplina mental y espiritual. La influencia positiva sobre otros, finalmente, es un fruto que se multiplica sin agotarse. Quien ha transformado su carácter y consolidado su paz se convierte, sin esfuerzo ni ostentación, en ejemplo, inspiración y guía para quienes la rodean. No hace falta predicar ni convencer, la sola presencia, la palabra justa, la actitud constante, siembran semillas de renovación en el campo común. Los frutos perennes se multiplican al ser compartidos, su abundancia crece cuando se ofrecen como sombra, alimento y guía para otros caminantes. La diferencia entre frutos pasajeros y frutos eternos radica en su origen y en su modo de cultivo. Los frutos pasajeros, aunque agradables y valiosos, dependen del entorno, el éxito profesional, la riqueza material, el reconocimiento social, la salud física, pueden ser disfrutados, pero son vulnerables a los cambios de estación. En cambio, los frutos eternos se arraigan en el interior, no dependen del clima externo y, aun cuando todo lo visible desaparezca, permanecen intactos. El secreto está en priorizar la siembra que produce frutos duraderos, sin despreciar los regalos de la vida cotidiana, pero sin perder de vista el objetivo mayor del cultivo mental. Cultivar frutos perennes exige constancia en el pensamiento, elevación en la emoción y disciplina en la práctica diaria. No se trata de esfuerzo agobiante, sino de fidelidad a pequeños actos repetidos, la autoobservación, la afirmación del bien, el perdón sincero, la gratitud consciente, la generosidad deliberada, la oración regular. Estas acciones, sostenidas en el tiempo, van transformando el terreno interior, desplazando viejos hábitos y permitiendo que la virtud, la paz y la influencia positiva se fortalezcan y se multipliquen. Para identificar los frutos perennes en tu vida, dedica unos minutos a reflexionar. ¿Qué cualidades o logros permanecen en ti, más allá de las circunstancias externas? ¿En qué momentos has sentido una paz inexplicable, una fortaleza inesperada, una alegría sin causa aparente? Cuando te has sorprendido inspirando, ayudando o elevando a otros solo con tu presencia o tu palabra. Estos son los frutos imperecederos, los verdaderos tesoros de tu jardín mental. Proteger y expandir estos frutos implica dos movimientos: la vigilancia constante para evitar que malas hierbas, como la soberbia, la complacencia o la pereza espiritual, los debiliten, y la siembra continua de pensamientos y actos alineados con tus ideales más altos. La humildad es el cerco que protege el fruto, la gratitud es el abono que lo alimenta, la generosidad es el viento que disemina sus semillas. Así, la cosecha de frutos perennes se expande naturalmente, enriqueciendo no solo tu vida, sino la de todos los que se acercan a tu campo.
Ejemplos de vidas ejemplares y testimonios de renovación espiritual abundan en toda época. Hombres y mujeres que, tras superar pruebas, pérdidas o fracasos, han convertido el dolor en compasión, la dificultad en virtud, el error en sabiduría. Sus vidas atestiguan que lo único verdaderamente valioso es aquello que el tiempo no puede destruir: el carácter firme, la bondad inquebrantable, la paz inalterable. Quienes han hecho de su mente un jardín de frutos perennes inspiran generaciones, restauran comunidades y, aun después de su partida, dejan semillas vivas en la conciencia colectiva. La meta suprema del cultivo mental no es la obtención de bienes efímeros, sino la formación de un carácter indestructible, una virtud sólida, una paz que resista todo embate y una influencia positiva que perdure. Este es el trabajo más noble y la recompensa más segura. Quien dedica su vida a esta siembra recoge una cosecha que no se agota, y su jardín interior florece eternamente, como testimonio vivo del poder creador de la mente y la ley de la vida. Capítulo 12. El jardín restituido, redención, reparación y nueva siembra. Toda obra de siembra y cosecha concluye, y a la vez renace, en la revelación del poder redentor que habita en el jardín mental. No existe terreno tan devastado, árido o infestado de malas hierbas que no pueda, con tiempo, trabajo consciente y fe, ser restaurado a la fertilidad y la abundancia. Ningún error, por persistente que haya sido, ninguna cosecha amarga, por dolorosa que se haya presentado, ninguna zona de sombra, por densa que haya parecido, es irremediable ni definitiva para quien comprende y asume su poder creador. El gran principio es inamovible: cada día es nueva oportunidad, cada ciclo es comienzo posible, cada fracaso contiene en sí la semilla de la redención si se aborda con humildad, propósito y voluntad de reparar. El primer paso en la restauración del jardín mental es la aceptación serena y honesta de la situación presente. Negar, justificar o culpar a factores externos solo posterga el proceso de transformación. El jardinero sabio observa su terreno sin juicios severo ni desesperación, reconociendo las zonas heridas, la presencia de malas hierbas, la infertilidad temporal de algunas áreas, pero también la reserva de potencial y la promesa de restauración que cada campo lleva en sí mismo. Esta mirada honesta, exenta de culpa paralizante, es el terreno donde puede germinar la semilla de la reparación. El poder de la reparación consciente se manifiesta en acciones concretas. No basta con lamentar los errores pasados ni con arrepentirse de las malas siembras, es necesario, primero, arrancar con determinación las malas hierbas del resentimiento, la autonegación o el miedo. Este trabajo, aunque a veces doloroso y lento, libera energía, oxigena la tierra y prepara el terreno para la nueva siembra. El perdón es el abono supremo de esta etapa. Perdona a uno mismo por las decisiones erróneas, perdona a otros por las heridas recibidas, perdona la vida por las aparentes injusticias. No es un acto de olvido ni de ingenuidad, sino de comprensión profunda de la ley. Nada es definitivo, todo puede transformarse por la acción amorosa y la voluntad renovada. La rectificación de errores es un arte paciente y poderoso. Consiste en revisar honestamente los patrones de pensamiento, emoción y conducta que condujeron a la cosecha amarga, y en decidir, con firmeza, adoptar nuevas semillas y prácticas. Si el jardín se vio arrasado por la crítica, la queja o el desaliento, el propósito será afirmar la gratitud, la aceptación y la confianza en cada nueva jornada. Si la infertilidad provino de la pasividad o la pereza espiritual, la disciplina de la rutina matinal y la remoción nocturna restablecerán el movimiento vital del terreno. No hay acto pequeño ni esfuerzo inútil en este proceso. Cada palabra de ánimo, cada gesto de perdón, cada pensamiento de esperanza es una semilla que, en el tiempo, transformará radicalmente la calidad del campo interior. Proveeré ahora un plan de acción para restaurar el terreno, reconstruir la confianza y emprender una nueva etapa de siembra y cosecha. Primero, dedica un tiempo cada día, aunque sea breve, a la observación sincera de tu jardín mental. Identifica las zonas áridas, las malas hierbas, los residuos de cosechas pasadas. Segundo, formula un propósito concreto y positivo para la nueva siembra. Hoy decido plantar pensamientos de paz, palabras de aliento y emociones de gratitud. Tercero, practica el perdón cada noche, libera a quienes te han herido,
Perdónate a ti mismo por los errores y ofrece tu terreno a la guía del principio de bien. Cuarto, establece una rutina de siembra deliberada, afirmaciones matinales, revisión emocional al mediodía, remoción nocturna de residuos negativos. Quinto, mantén un diario de restauración, donde registres los avances, las recaídas y los frutos nuevos, sin prisa y sin desánimo ante los retrasos. Recuerda, todo terreno responde a la constancia, y la restauración es proceso, no milagro instantáneo. Reconstruir la confianza requiere paciencia y fe. Al principio, los cambios pueden parecer mínimos, las viejas malas hierbas pueden reaparecer, y el terreno puede resistirse a la transformación. Sin embargo, la ley es segura: lo que se cuida, florece; lo que se riega, crece; lo que se afirma con convicción y alegría, termina por reemplazar a la semilla antigua. El jardinero que no se rinde ante las primeras dificultades cosecha, tarde o temprano, frutos nuevos, y experimenta la alegría serena de haber recuperado el dominio de su destino. Emprender una nueva etapa de siembra y cosecha implica, además, abrirse a la posibilidad de lo inesperado. El terreno restaurado es a menudo más fértil que el original, pues la adversidad ablanda, enriquece y ensancha la capacidad de recibir y dar. No temas a los ciclos pasados ni a las cicatrices del campo. Cada experiencia, si se asimila con humildad, se convierte en abono para el crecimiento futuro. La restauración no es volver al estado anterior, sino superar y trascender los límites antiguos para acceder a una plenitud mayor. Finalizaré con una reflexión sobre la libertad espiritual y la responsabilidad creadora del ser humano. Cada persona, cualquiera sea su historia, su ambiente o sus errores, posee la libertad inalienable de comenzar de nuevo. La ley de la mente y la vida es generosa y fiel, permite innumerables oportunidades de redención y reparación. La verdadera libertad consiste en reconocer este poder y asumir la responsabilidad de ejercerlo, día tras día, pensamiento tras pensamiento, acción tras acción. No hay destino sellado ni condena perpetua para quien elige la siembra nueva y la vigilancia amorosa. La vida es, en última instancia, un jardín siempre restituible, y el ser humano, un jardinero con el poder de crear, reparar y multiplicar la cosecha en cada etapa de su existencia. Así, la redención del jardín mental es promesa cumplida y deber sagrado, el arte supremo de la libertad creadora que Dios ha confiado a cada alma.